Ok, toma dos. ¿Qué le digo qué? Muy buenas tardes, amados hermanos. Soy su hermana en Cristo, Elsa Guevara Mejía. Con el cariño de siempre les saludo, aunque solo sea por este medio. Estoy feliz, pues me siento con ustedes. ¿Cómo empezó Gilgal? Quiero platicarles cómo empezó Gilgal. Empezó en la mente de Dios. En su plan ya estaba Gilgal. Todo lo que había de pasar y cómo había de suceder. Gilgal simboliza un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. ¿Cómo empezó? Con oración y dedicación. La llegada de la familia Guevara Mejía a Valle Gómez, la cual estaba desolada entonces. Había pocas casas y pocos habitantes que fueron llegando después. Era el final del centro de la ciudad. Ahí estaba el río Consulado que inundaba periódicamente la colonia. Más allá del río, hacia Aragón, eran pantanos y no estaba poblado. En ese entonces íbamos con mi papá a predicar en la casa de los hermanos Reinaga, Manuelito, la hermana Felicia y su familia. Nos gustaba ir porque había muchos niños, aunque era muy difícil ir para allá. Estos hermanos posteriormente vinieron a vivir a nuestra casa y a colaborar con la obra en Valle Gómez. El Señor hizo milagros en su familia, como cuando su pequeña niña Cecilia, que era mi compañerita de juegos, enfermó. La fiebre persistía. Los hermanos llamaron al pastor para orar por ella. Y Dios respondió la oración y la niña fue sanada y de inmediato pidió de comer. No había médicos para nosotros. La oración era nuestro maravilloso y único recurso. En la historia de la iglesia, Dios ha hecho muchos milagros como este y aún mayores. Sembrando con tribulación y persecución. Hacían cultos en las casas, lo cual estaba prohibido en aquel tiempo. El Señor seguía trabajando, dirigiendo y conforme a su palabra, añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. El Evangelio seguía adelante, avanzando y avanzando, creciendo en cantidad de creyentes y en el conocimiento de la palabra de Dios. El grupo se movía de casa en casa para evitar problemas, huyendo de la palabra, y así crecía con fidelidad a Dios y al recién conformado grupo de creyentes. Ya desde entonces mi padre, el hermano Juan Guevara Fuentes, estaba al frente, y otros varones y sus familias se añadieron al grupo. Él sufrió innumerables ataques verbales y físicos que lo llevaron al borde de la muerte más de una ocasión. En una de esas ocasiones, lo dieron por muerto después de golpearlo duramente y lo echaron al río. Esto es todo un testimonio para glorificar a Dios, pues la mano de Dios siempre estuvo presente. Ahí mismo, el Señor lo resucitó y lo llevó a casa. Él no podía solo. El Señor envió la ayuda. Un ángel del Señor, bajo la forma de una ancianita, lo levantó, lo sacó del río y lo llevó a la casa. Esto no sería humanamente posible. Solo el poder de Dios pudo hacerlo, pues la orilla interior y exterior del río era muy resbalosa y era virtualmente imposible salir de allí. Estos y muchos otros ataques sufrió mi padre, pero también el Señor levantó ayudadores que lo cuidaron y defendieron, como el hermano Doroteo Plasencia, el hermano Guillermo Jiménez, el hermano Porfirio Frías y otros más. Digo esto para la gloria de Dios. Sufriendo persecución, ataques y oposición de los enemigos de la iglesia, la familia pastoral y los hermanos continuaron fielmente la labor. Incluso nosotros los niños sufrimos amenazas, malos tratos, burlas, agresiones y discriminación a nuestra corta edad. Hubo también cosas más graves, mucho más graves, cuando a mi hermanito Rubén, que era un poco mayor que yo, pero aún era un niño, lo arrojaron desde el segundo piso de la escuela. Cayó al suelo. No murió, pero quedó muy mal herido. Terrible situación.
La escuela no pidió ayuda, ni dio aviso a las autoridades, tampoco pidió atención médica, hasta que mis padres lo fueron a buscar y lo encontraron en muy malas condiciones. Lo llevaron a casa y estuvieron orando por mucho tiempo. Recuerdo muchos detalles de eso y recuerdo que Rubén nunca pudo jugar con nosotros ni podía correr. Su vida de niño fue diferente a la de los demás niños. Sin embargo, fue el poder de Dios que lo levantó. A su nombre la gloria. Hoy puedo dar testimonio de la fidelidad de Dios para con mi familia. Mi padre y madre, que siempre fue su ayudador. Los hermanos eran muy fieles. Había algunos que venían del otro lado del río, Colonia Zapata, cruzando por el puente llamado La Marimba. Se llamaba así porque le faltaban tablas y era inseguro. Pero aún así venían a los cultos. Dios bendijo su fidelidad. Otras veces nosotros teníamos que cruzar ese puente, pero Dios nos protegió. Eventualmente surgió la necesidad de un templo para hacer las reuniones. Orando siempre, el Señor guió y proveyó un terreno que fue propiedad de una hermana de nombre Angelita. Recuerdo que mi papá tenía su taller de ebanistería y tallado en madera que vendió para pagar el terreno. Los vecinos estaban descontentos y arrojaban piedras y basura todo el tiempo. Pero los hermanos limpiaban el terreno cada vez que esto sucedía. La construcción del templo. ¿Qué hacer ahora? Seguir orando, asistiendo y participando. El pastor, hermano Juan Guevara, fue guiado por Dios a reunir fondos para construcción. ¿Cómo? Con ofrendas. Segundo, con promesas aún sacrificiales. Cada hermano o hermana ofrecía, según su economía, cuánto podía ofrendar cada semana o cada mes, y orando para ese fin, es decir, la construcción, mirando siempre adelante con fe. Otra forma de reunir para lo que se iba necesitando fue los talentos. ¡Qué amor, hermanos! De verdad, ¡qué amor a la obra del Señor! Tú pedías dinero a la tesorería y pensabas qué hacer para multiplicar ese talento que te habían prestado. Y posteriormente, una semana o mes después, entregabas al tesorero de la iglesia lo que habías solicitado y lo que habías ganado. Era un gusto trabajar los talentos. Todos trabajando y vendiéndonos unos a otros los productos y también a familiares y vecinos. Los niños también trabajábamos el talento. Recuerda a mamá proveyendo las galletas Marías y cajeta. Hacíamos sandwichitos con cajeta que vendíamos a los niños y también entregábamos las ganancias con gran alegría. Y a los adultos vendíamos navajitas para rasurar y también entregábamos las ganancias a la tesorería. El templo, la primera piedra. Aún recuerdo cuando pusieron la primera piedra de la construcción del templo. No recuerdo exactamente qué esquina, pero fue al frente. Recuerdo a varios pastores de otras iglesias que fueron invitados para el evento. El pastor Arnulfo Espinosa de la iglesia de Tacubaya, el pastor Josué Mejía de la iglesia de Portales y el pastor Andresito Ornelas de la iglesia en Pachuca, Hidalgo. Esto fue toda una fiesta, hermanos. Los trabajos de construcción dirigidos por el pastor, quien tenía cierta experiencia en construcción, que adquirió cuando participó en la construcción del templo de la calzada de Guadalupe, que hoy se llama la Fe en Jesucristo, donde él se convirtió a la edad de 17 años. En ese entonces no sabía leer bien y aprendió con la Biblia. Trabajando junto con el hermano de nombre Panchito, quien solo tenía una pierna y otra de madera, pero eso no lo detuvo en su esfuerzo por construir el templo. Daba gusto ver el trabajo duro y la fidelidad de los hermanos, todos trabajando para levantar los muros. Los hermanos trabajaban los sábados en su tiempo libre. Los días de trabajo, todos los hermanos y hermanas acarreaban agua, arena y otros materiales
Los niños también ayudábamos con pequeños botes. Las hermanas además traían comida y agua para los trabajadores. Entonces, ya están los muros, sigue el techo. Esto no fue fácil, ni es tan fácil como se dice. Pasó mucho tiempo, pasamos muchos esfuerzos, pero ahí estaba. Ya están los muros, sigue el techo. Conforme se iba reuniendo el dinero, se compraban láminas en ese entonces de cartón que tenían petróleo o algo así. Eran negritas, no muy grandes. Se necesitaron muchas y se iban colocando según se compraban. Cuando estuvo terminado, un día los vecinos lo incendiaron. Las láminas eran muy inflamables. Fue por la noche. Algún vecino simpatizante avisó y corrieron los hermanos a apagarlo. No se salvó el techo. Pero a pesar de eso, la iglesia continuó su tarea. Se volvió a poner el techo de láminas. Asimismo, en su inicio se contaba con pisos y bancas hechas por el pastor y algunos hermanos. La iglesia continuó con sus labores: evangelizar y participar trabajando con alegría de corazón, siguiendo la obra que prosperó en nombre del Señor y para su honra y gloria. Pasados muchos años después de la persecución, eventualmente mis padres fueron estimados por los vecinos de la colonia, pues tenían en su corazón ayudar a los vecinos, lo cual era testimonio para ellos y para que el nombre del Señor fuera conocido y glorificado. Los años han pasado y la amada iglesia Gilgal sigue en pie y firme, y ha sido semillero de muchos siervos. También quiero dar gracias a Dios por la vida del hermano Amador Galvez, que con paciencia y dedicación pastoreó por muchos años a esta iglesia, hasta que descansó en el Señor. Damos gracias a Dios por otros hermanos que sirvieron en esta iglesia y por aquellos que aún sirven. Dios ha sido fiel a su promesa. La palabra de Dios sigue diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Sigamos adelante, fieles al Señor. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Mis hermanos, los invito para que, como dice el salmista en el Salmo 34, verso 3, digamos: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Quieren repetirlo conmigo? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Su hermana en Cristo, Elsa Guevara Mejía, única hija sobreviviente de la familia Guevara Mejía, por la gracia y la misericordia de Dios. Uno de los cantos favoritos de la iglesia era Ebenecer, y me gustaría que lo cantemos juntos. Me gustaría cantarlo con ustedes. Dios les bendiga. Espérate. Les saluda a mi familia, de la cual siempre he tenido apoyo. Gracias a Dios por sus vidas. Hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y su gracia nos dará. Esta canción por los siglos durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y
siglos durará. A benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con el cariño de siempre, sé que el Señor continúa trabajando en su iglesia, su amada iglesia Gilgal. Dios les bendiga, hermanos. Me falta ese pedacito. ¿Ya terminó?